Pues sí, ya vamos a iniciar. Buenas noches. La presentación, ¿quién la va a hacer entonces? Carlos. Hola, buen día. Somos el equipo número 1, integrado por Víctor Hugo Rojas Ramírez, Sarina Isabel Segovia González, Santiago Alvarado Alán y su servidora Rosa Isela Cante Pérez. Estamos con el tema definir los estudios necesarios de los cuantitativos y cualitativos y mixtos. Empezamos con el presentador Víctor Hugo Rojas Ramírez con su tema. Buenas noches. Bueno, muchos saben que me pueden decir Vico con confianza. El tema que vamos a tratar es los enfoques cualitativo, cuantitativo, las diferencias que hay entre ellos. Que pues para mí la idea que yo encontré fue de que el cualitativo es el que se enfoca en estadísticas sobre lo que hay digámoslo de una manera, alrededor del mundo. En este caso, pues puede ser las ventas o pueden ser un censo. Bueno, en mi actividad pasada yo hablaba del censo como enfoque cualitativo, la manera en cómo van sacando esa información. Aunado a este tema del censo, el cuantitativo fue en la información que obtenían de las personas para ir absorbiendo esa información y crear las hipótesis para ir generando ¿cómo se puede decir? Pues su conclusión del tema. ¿Ustedes qué opinan? Pues algo así también he entendido de tu tema. Pues me parece bien tu idea en este enfoque cualitativo y cuantitativo. Entonces, en conclusión, ¿tú tienes qué es tu tema? ¿Cuál es tu conclusión, Vico? Bueno, bueno, sumándole a lo del censo, a mí me gustaría tratar mucho el tema de las redes sociales en el caso porque tenemos los dos, o sea, si nos ponemos a desglosar, tenemos tanto el cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es la manera en cómo van generando estadísticas de una red social, cómo se vende, cómo se descarga, quién la lee, quién la usa, quién no, edades de cómo se va usando, y el cuantitativo sobre la experiencia de las personas en cómo usan esa red social, si les gusta, si no les gusta, si ya la descargaron, si al final de cuentas no les gustó, la borran. Bueno, ese es mi tema. Sí, en cuanto al enfoque cuantitativo yo lo encuentro como el proceso, ¿no? El proceso de la investigación que sigue pasos muy rigurosos. Es muy riguroso en la forma de seguir esos pasos ya que tienen que estar en un determinado orden. Ellos parten de ideas generales a particulares. Siento que la investigación cuantitativa va más ligada a un ámbito científico, no tanto como a un desempeño de sociales. De hecho, se tiene que partir con una idea, es el planteamiento del problema como tal, el desarrollo del marco teórico y la visualización del alcance del estudio. Se va a elaborar una hipótesis y se define las variables a partir de la hipótesis. Se desarrolla el diseño de la investigación, de cómo se va a hacer, la definición y selección de las muestras, la recolección de datos que se obtuvo de la investigación, el análisis de los datos, los cuales de a partir de todos los datos recabados veremos la elaboración del reporte de los resultados. Como tal ya sería todo estructurado y tendiendo las premisas, demostrando que son verdaderas nuestras premisas y no falsas, con argumentos, bajo las investigaciones. Bueno, eso es tu conclusión. Entonces continuamos con Sarina Isabel Segovia González con su tema. Ok, voy a dar enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. A lo que yo entendí de lo que la maestra nos dio en relación a las lecturas de Roberto Hernández Sampieri, el enfoque cuantitativo es específico y delimita un problema. Tiene un razonamiento lógico y deductivo
con una estructura. La realidad es objetiva y es externa a las creencias del investigador. Es metodológico, tiene una estructura, es predecible, ya que en base a las hipótesis, tú puedes decir o afirmar, negar o afirmar lo que se está diciendo. Se generaliza, las muestras se generalizan, tiene mayor cantidad de información sobre la realidad. En este caso, yo considero que el método cuantitativo es más específico y es más, de alguna manera, como lo mencionaba en mi video pasado, es un poco más cuadrado porque tú ya tienes una estructura. En cambio, en el método cualitativo es un poco más flexible. ¿Por qué? Porque este método, la información es flexible, es desarrollado pero ordenado, pero su complejidad y flexibilidad son mayores. No sigue un proceso definido claramente y la secuencia no siempre es la misma, va de lo particular a lo general, donde la indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su referencia. Y el investigador comienza analizando los hechos. Esto quiere decir que el método cualitativo, a lo que, como les comentaba, es más flexible, tú puedes tener como tu idea, ¿no? Por ejemplo, quiero investigar las flores, pero el tema de las flores es como muy ambiguo porque hay muchas flores, no estás definiendo una flor en específico, por ejemplo, una rosa, ¿no? Que se podría dar como el ejemplo del método cuantitativo. En específico vamos a estudiar la rosa, pero si yo hablo de las flores, obviamente estoy refiriéndome a todas las flores, que ese es un método cualitativo, porque voy a hablar de todas, no me voy a fijar nada más en una, puedo decir cómo crecen, en qué clima, entonces la información va creciendo. Eso es lo que yo entiendo de lo que es un método cualitativo. ¿Y conclusión? Bueno, que el método cuantitativo, estoy de acuerdo con Vico, es un método numérico, tiene control del fenómeno, es preciso, es predecible y es objetivo. En cambio, el método cualitativo profundiza en los significados, tiene una riqueza interpretativa, contextualiza el fenómeno y obviamente es subjetivo. Bueno, yo aquí podría aportar algo que sería igual sobre el enfoque cuantitativo y cualitativo, que igual, como lo explicó mi compañera, el enfoque cuantitativo es más objetivo, más apegado a la realidad, y el enfoque cualitativo es más subjetivo, más depende de la perspectiva de la visualización. También de que el enfoque cuantitativo, a diferencia del cualitativo, tiene diferentes métodos de medición, como lo es en el cuantitativo, que es por números, gráficas, y por el método cualitativo no, es muy diferente. Es como el ejemplo que nos pusieron en los videos de los psicólogos, ¿no? Que los psicólogos parten de a partir de sus premisas particulares, llegan a una conclusión que engloba todo, a una conclusión general. Eso podría usarse en el método cualitativo, que un grupo de psicólogos, viendo un parentesco mismo con sus pacientes, parten a partir de eso y lo hacen algo más general. Ok, bueno, pues entonces continuamos con su servidora Rosa Isela Cante Pérez, que para mí la investigación del método cuantitativo y cualitativo vienen siendo los elementos necesarios para un diseño de unos estudios como son los cuantitativos y mixtos. Y también tenemos un plan de investigación con su objetivo. Y pues de ahí llegamos a la hipótesis, que es elaboración de diferentes enfoques del posible resultado para identificar las estrategias que podemos seguir en la investigación con un buen término. Claro, en este caso, la tabla me parece que a mí que es como base fundamental de este tema, la tabla que viene en la lectura que la profesora nos proporcionó, la tabla 1.1, que viene como estructurada, el enfoque tanto cuantitativo como el enfoque cualitativo llevan esta misma estructura.
general, puntos de partida, realidad de estudiar, muestras, composición de la muestra, naturaleza, tipo, hipótesis, objetivos. Toda esta estructura que viene dentro de esta tabla lo ocupan los dos métodos, tanto cuantitativo como cualitativo. La única diferencia es que uno va en específico hacia un tema, como lo que mencionaba, las flores, la rosa. Entonces, nada más en el método cuantitativo voy a hablar de la rosa, características, colores, lo que sea, pero sé que estoy enfocada nada más en la rosa. Y si yo me voy al método cualitativo y yo hablo de las flores, pues es como muy general, muy ambiguo, voy a tener mucha información y más aparte, en el método cualitativo exactamente, voy a poderle poner mi sentimiento, ¿no? O sea, lo que yo estoy investigando de que esta rosa es esto, esta flor es lo otro, a mí me gustó por esto, todo lo que yo capte de información va a ir en el método cualitativo, a diferencia del método cuantitativo que no, que nada más es específico y vamos a hacer preguntas cerradas. Y eso es lo que vamos a ir como definiendo para llegar a toda a lo mejor la estructura, la composición de la rosa, de cómo se planta y esas cosas. Pero ambos manejan una estructura. La misma estructura son para ambos, pero solamente cambian en cómo voy a ir acomodando la información. Sí, aportando también al tema de los enfoques cuantitativos y cualitativos, podemos decir que ellos tienen 5 estrategias similares relacionadas entre sí. Como lo habíamos leído en el libro, llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos, establecen posiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluaciones realizadas. También demuestran el grado en que las posiciones o ideas tienen fundamento. Ambas revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o del análisis. También proponen nuevas observaciones y evaluaciones para aclarar o modificar fundamentalmente las suposiciones e ideas. Incluso pueden generar otras. La cuantitativa y la cualitativa comparten esas estrategias generales, o sea, generalmente ambas van a ser lo mismo. En cada una tienen sus propias características, pero estas serían como las que los unen. En caso de la mixta, se usan de las dos partes, ¿no? Se me hace un poquito mejor la mixta porque tanto como tiene la recolección de datos cualitativos y cuantitativos en cuanto a la investigación, te abre un poquito más el panorama y deja de ser tan rígido, y en la otra deja de comportarse de una manera menos subjetiva, sino más apegada. En la mixta puedes usar de los dos elementos, y yo creo que uniendo los dos elementos podríamos llegar a verdades más que engloben todo. También, como lo hemos visto, las características que posee la cualitativa también tiene áreas muy significativas. Por ejemplo, la de la investigación e hipótesis, ¿no? Que por ejemplo en la investigación cuantitativa la hipótesis se plantea al principio, ¿no? Mientras que en la cualitativa, a medida como vas investigando, te vas planteando la hipótesis. No tiene que ser tan rígida en ese aspecto. También desarrollar las preguntas de la hipótesis, ¿no? Que las desarrollan durante o después de la recolección de los datos o el análisis. Y por mi parte sería todo. Mi conclusión general yo creo que sería la de que el diferente uso de las investigaciones tiene un fin. Se divide en cuantitativa y cualitativa. Yo pienso que la cuantitativa, en su forma rígida y más científica, puede ser más guiada a ciencias exactas, ¿no? Con resultados certeros, que no son indudables. Y para las cualitativas sería más para investigaciones sociales, como de sociología, pedagogía, entre otros, que nos ayudan. Cada una se aplica para diferente rama, o también las mixtas, que usa aparte de estas dos para generar verdades, parte de estas premisas. Por mi parte sería todo. Gracias.
Bueno, Bueno, pues yo tengo, yo quiero sumar otra opinión. Eh, Ujú. a lo que dice Sari, nos falta aquí también que en el método cualitativo se usa, bueno, como dijo ella, van como conectados y ambos utilizan la recolección de datos para generar estadísticas, solo que la estadística en el cualitativo es más, como dijo el tema de las flores, yo en el tema de las redes, se enfoca en uno. Yo en este caso diría, nos enfocamos en una sola aplicación, ¿no? Digámoslo así, en WhatsApp, nos enfocamos en estudiarlo para ver de qué manera nos puede servir como ciudadanos. Ya metiéndonos, bueno, en el tema cualitativo también, referente a las hipótesis, se van a ir generando diversas para ir sacando las que sí y las que no, como nos mencionaba el tema, que muchas veces generamos varias hipótesis, pero al pasarlas a las revisiones, estas no pueden ser recibidas, por lo tanto, se van desechando y seguir sacando nuevas que nos lleven a terminar esta recolección de datos que nos permita generar un objetivo, una meta de lo que tratamos de resolver en este tema. Cambiando al cuantitativo, Aquí habría que, perdón, Mico, que te interrumpa, sí, pero aquí habría que tener como muy claro exactamente cuál es el fin de lo que vamos a hacer, porque si tú mencionas las ajá, redes y me dices que el Facebook, ¿no? ¿Cómo funciona? Pero ajá, eso ajá. también te va a llevar, en el método cualitativo te va a llevar a otras redes. Entonces, en el método cualitativo, así como vas a ver Facebook, vas a ver Instagram, vas a ver WhatsApp, vas a ver otras redes, o sea, tú te vas a seguir. Si tú Sí, nada sí, más sí. enfocas a un método cuantitativo, te cierras nada más a Facebook Ok, y eso no sí. vas a hacer. Sí, claro. Ujú. O sea, en el aspecto del cualitativo, sí, es a lo que me refiero, de que se generan diferentes hipótesis y esas mismas, si no sirven, se desechan. Como dices tú, bueno, no me funcionó WhatsApp, pues ahora me voy a investigar Facebook. No sirvió este, pues ahora me voy a Twitter. Y así, en el aspecto del cualitativo. Ya en Sí, el pero ya, cuantitativo, sí ya somos no, no, más. bueno, yo nomás lo tengo como, pues, puede ser el diseño de la entrevista con el marco de referencia que se pretende analizar y ya obteniendo exactamente. los Ajá. resultados se tienen los permisos y así se analizan los datos y se dan los resultados de mayor ética profesional. Con una Claro, al final de cuentas, lo más importante es definir el tema. O sea, si me hablas de Facebook, pero Facebook, ¿qué quieres hacer? Ajá. O a qué vamos a ir enfocados. Y ya teniendo como esa referencia, pues es ahí donde ya se empieza a desglosar, obviamente llevando la estructura de la tabla 1.1. Ajá. Bueno, ese es en el aspecto cualitativo, el que No, tenemos en que ambos, en los dos Ah, los lleva. ah, sí, y en La los pero tabla dos, llevan los sí, 1.1 dos, aplica en los en dos el mixto métodos. ya no, pero sí, llevan los dos. En el sí, mixto también aplica, sí, solamente que se aplica eh, diferente. O sea, si yo digo que manejo un mixto, en a lo mejor en una parte me cierro, en otra me abro, en otra me voy ajá, para allá, en otra me eso regreso. es, eso es El a lo mixto que sí lo voy, aplica, pero ambos métodos sí aplican la estructura de la tabla 1.1, a lo que yo ajá, entendí. En el es que documento. eso es a lo que yo voy, o sea, sí, como tú dijiste del tema de las flores, o sea, si tú das el tema de flores, es un tema que no hablas en un en específico, sino hablas de varias, o sea, tu recolección de datos se va a basar en diferentes tipos de flores, no en Diferentes una, de investigación, y pero va a tus ser de hipótesis. diferentes tipos de investigación, Es que porque ese es hay que el punto de las una por una. hipótesis. En el cualitativo es cuando se generan diversas hipótesis para llegar a un solo tema. Mismas Sí, hipótesis, si son rechazadas, tienes que buscar Es más. cuantitativo. No, ese es el cualitativo. El cuantitativo es el que se genera a base de experiencias personales, documentos ya sí hechos. es, Es al revés, ¿no? No. no, no, El cuantitativo es el que se basa en el de que ya tienes una estructura, ya un una base. diseño, una estructura, Ajá. una base. Ya tienes una base de la cual tú ya vas a Sí, sacar es más toda tu predecible, recolección e predecible, información. ajá. Y el cualitativo es el que vas generando así como que, pues ahora voy a investigar esta flor y ahora esta y esta y esta y vas tú No, pero de sacando ahí nada más vamos a obtener una sola hipótesis. bueno, generas varias que mismas se van a ir desechando hasta quedarte con una, la que va Ujú. ¿cómo se podría decir? La que pues reina, digamos, sobre todas las hipótesis que se Y ya generaron. con la investigación completa. Ajá, esa es la cualitativa. Bueno, eso es lo que yo entendí. Yo también entendí eso. Ajá. Ok. Y bueno, ahora yo les termino con mi conclusión, que es que se puede observar en esta investigación de enfoques, están basados en métodos científicos
y que nos garantiza un procedimiento profesional en toda esta investigación. Ok. Con eso yo terminaría ya este tema Ajá. y pues le damos gracias a la maestra Alexa Milei. Alexi Milei de estar con nosotros y podernos estar sacando, si es que estamos equivocados en Que nos dé un chanclazo. esta investigación de los... Bueno, Bueno, pues muchas gracias, chicas, por el tiempo que se dieron para hacer esta tarea. Esperemos que la profesora nos pueda igual retroalimentar, que sí, nos claro. pueda orientar un poquito. Y bueno, una disculpa en nombre del compañero Alan, que no se pudo conectar por cuestiones de trabajo o lo que haya tenido, pero vamos a completar su participación, él va a completar su participación en este video. Ujú. Y pues bueno, quedamos pendientes de los comentarios de la profesora y Sí, muchas claro. gracias. Muy bueno. Bueno, Pues ahora esa, ya, muchas gracias, ya por pues. último, ya nada más es que pongamos, bueno, independiente de este tema que se trató aquí, ya cada quien debe poner sus propias conclusiones de este tema que se debatió aquí en su actividad y con eso se cerraría la actividad. Pero eso ya es cada quien en su propia actividad, referente a lo que hicimos ahorita. Ok. De todos modos, tú vas a mandar la liga de este video, ¿no? Sí, si quieren, porque, bueno, eso ya sería otra cosa. Bueno, pues de Terminando ya todos con modos, este tema, muchas compañeros, gracias, pues, compañeras. y Y estamos aquí, pues al pendiente. a ver cómo nos va. Cualquier cosa, ahí estamos por el WhatsApp. Bueno, Ok, Bye. buenas noches. hasta luego. Bye. Hasta luego.